Un cordial saludo, estimados estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Nuevamente estamos con el curso de Laboratorio de Física Fundamental en la semana número 11. El tema del día de hoy es sonidos, en general, sonidos. Recuerden, el código del curso es el FE230 y pueden comunicarse conmigo a través del correo electrónico institucional fe230@urural.edu.gt. A continuación, vamos a observar nuestro objetivo de clase y pues nuestro objetivo de clase dice que lo que vamos a hacer hoy es definir el concepto de sonido desde dos puntos de vista, desde el punto de vista común de diccionario y desde el punto de vista de la física, ¿verdad? Y vamos a estudiar diferentes conceptos asociados al mismo. Muy bien, entonces, iniciando ya con el desarrollo de nuestra clase, vamos a empezar con el tema de ondas sonoras. Sin embargo, antes de definir o de decir la definición de una onda sonora, vamos a definir al sonido de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española como esa sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio. Vean esa palabra que dije, vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico, como por ejemplo el aire, ¿verdad? Entonces esa es la definición de diccionario. Sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos transmitido por un medio elástico como el aire. Ahora sí continuemos entonces con nuestra presentación sobre las ondas sonoras. Entonces antes de continuar, digamos, con todo esto de las ondas sonoras, y para que existan las ondas sonoras debe haber una perturbación o una vibración de algún medio. Entonces vamos a una breve introducción sobre algunos hechos de la física, por ejemplo, con relación al sonido. El sonido, en primer lugar, es la propagación física de una perturbación, o sea, de una energía en un medio. También podemos decir que el sonido es la respuesta fisiológica y psicológica que por lo general se da a las ondas de presión en el aire. Por ejemplo, consideremos el caso de un árbol que se cae en el bosque y al que nos referimos cuando escuchamos ese sonido, ¿verdad? Los seres humanos no escuchamos los sonidos con frecuencias por debajo de los 20 Hz que corresponden al infrasonido, ¿verdad? Tanto los elefantes como los rinocerontes se comunican mediante infrasonidos. Este se produce por avalanchas, meteoros, tornados, terremotos y olas oceánicas. Algunas aves migratorias también son capaces de escuchar los infrasonidos que se producen cuando se rompen las olas oceánicas, por ejemplo, lo cual les permite orientarse con respecto a la costa. Otro dato importante es que el rango normal de las frecuencias que el ser humano puede oír va de los 20 Hz a los 20 kHz. Además, también hablando sobre el sonido, es que la parte visible del oído externo, lo conocido como la oreja, la parte visible del oído externo es el pabellón auricular, ¿verdad? Este pabellón. Muchos animales pueden mover el pabellón para enfocar su audición en cierta dirección, ¿verdad? Los seres humanos no lo podemos hacer como enfocarlo a cierta dirección, ¿verdad? Por otro lado, el ultrasonido es una frecuencia superior a los 20 kHz. Se utiliza para obtener imágenes, por ejemplo, en mujeres embarazadas del feto, es decir, la primera fotografía de un bebé, ¿no? También otro dato interesante es que la exposición al sonido intenso, o sea, cuando estamos expuestos en una discoteca o vamos a una fiesta y tenemos muy cerca la bocina, y esa exposición al sonido intenso, por ejemplo, de una banda de rock también es una causa común de la tinnitus o un zumbido de oídos. Bueno, entonces, luego de esos datos interesantes, digamos, de lo que es el sonido, ¿verdad? Entonces también las ondas sonoras son la base de nuestra principal, la base de nuestra principal forma de comunicación, ¿verdad? Como lo es el lenguaje. ¿Verdad? Ellas pueden, hablando de las ondas sonoras, también pueden constituir una distracción sumamente irritante, como lo es el ruido, por ejemplo, ¿va? Pero las ondas sonoras se vuelven música, lenguaje o ruido
solo cuando nuestros oídos las perciben, ¿verdad? Si nuestros oídos no las perciben, pues no nos causan molestia o no nos causan gusto, ¿verdad? Físicamente los sonidos tan solo son ondas que se propagan en sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Sin un medio no habrá sonido. En el vacío, como en el espacio exterior, solo hay silencio. Bueno, entonces regresemos aquí a hablar sobre las ondas sonoras luego de haber dado una breve introducción del concepto, ¿verdad? Para que existan ondas sonoras debe haber una perturbación, o sea, vibraciones de algún medio. Aquí tenemos algunos datos interesantes respecto al espectro, digamos, de la frecuencia del sonido. Aquí tenemos, digamos, el sonido infrasónico, ¿verdad? Es inferior a los 20 Hz. El audible para el humano está entre los 20 Hz y los 20 kHz. Y por otro lado está la frecuencia o el espectro ultrasónico, ¿verdad? Que son sonidos arriba de los 20 kHz hasta 1 GHz es el límite superior, ¿verdad? Aquí tenemos, digamos, un diapasón, ¿verdad? Este dibujito que parece una parte de una onda de hule, pues tenemos, es un diapasón, al hacerlo vibrar, perturba el aire, produciendo regiones alternas. Entonces aquí tenemos, digamos, cómo las ondas van viajando, en este caso en el aire, ¿verdad? Y hay fluctuaciones, ¿verdad? Entonces, en este caso, digamos, un diapasón o en vibración perturba el aire, produciendo regiones alternas de alta presión y regiones de baja presión que forman ondas sonoras. Muy bien, sigamos entonces, el infrasonido. Ya vimos la gráfica de los sonidos, aquí tenemos el infrasonido, son frecuencias menores a los 20 Hz, ya eso ya lo estudiamos. También vimos la cuestión de los ultrasonidos, que son frecuencias por arriba de los 20 kHz, ¿verdad? Y la región audible del humano es entre esos 20 Hz y los 20 kHz. O sea, estamos en un rango intermedio entre el infrasonido y el ultrasonido. Muy bien, entonces vamos a estudiar cómo el sonido tiene también rapidez. Vamos a estudiar la rapidez del sonido y pues para eso vamos a ver unas cuestiones que son importantes aquí. En general, la rapidez con que una perturbación se mueve a través de un medio depende de la elasticidad y la densidad del medio, ¿verdad? Por ejemplo, como acabamos de mencionar anteriormente, por ejemplo, la rapidez de una onda en una cuerda estirada, por ejemplo, tenemos una cuerda estirada y entonces se puede calcular, ya hay una ecuación para poder calcularla, ¿verdad? Entonces, también la rapidez del sonido podemos calcularla y pues hay una ecuación que ya nos permite calcular, digamos, la rapidez del sonido. Pero aquí hay una tabla donde nos habla en este caso en la introducción, que la rapidez con que una perturbación se mueve a través de un medio, el medio que se va a mover la perturbación, depende de la elasticidad y la densidad del medio. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta tablita con algunos datos de la rapidez del sonido en varios medios. Por ejemplo, en sólidos, aluminio, cobre, hierro, esta es la rapidez en metros por segundo en la que viaja, digamos, la perturbación, ¿verdad? Entonces, esto es el dato en sólidos, pero también lo hay en gases, digamos, cómo viaja la perturbación en un gas, y también lo hay en líquidos, ¿verdad? Como la perturbación también viaja en los líquidos, ¿no? Entonces, esta es la rapidez del sonido en varios medios, ¿verdad? En sólidos, en gases y en líquidos. Ahí tenemos una ecuación. Esta ecuación pues nos dice, nos permite calcular la rapidez del sonido, donde hay algunas variables ahí, y por ejemplo, donde la T sub C, ese dato que aparece aquí, esta T sub C que aparece aquí, esa T sub C pues es la temperatura del aire en grados Celsius. La T significa temperatura y la C como subíndice significa Celsius.
Las unidades asociadas, digamos, a ese factor que aparece ahí con el 0.6 son metros por segundo por grado Celsius, ¿verdad? En este caso, pues nos quedaría metros sobre grado Celsius, ¿no? Muy bien. Entonces, podemos decir que conforme aumenta la temperatura, lo mismo sucede con la rapidez del sonido. Para temperaturas ambientes normales, la rapidez del sonido en el aire aumenta en aproximadamente 0.6 metros por segundo. Por cada segundo, por cada grado Celsius arriba de 0 grados Celsius, entonces así una buena aproximación, por ejemplo, para la rapidez del sonido en el aire es esta ecuación que aparece por acá, es una constante que es 331 más ese 0.6, ¿verdad? Que es la rapidez del sonido para temperaturas ambientes normales, temperatura en grados Celsius, y las unidades serían al final metros sobre segundos por grados Celsius, ¿verdad? Entonces, esa es la ecuación que nos permite calcular la rapidez del sonido. Bueno, esto es en el aire seco, ¿verdad? Continuando entonces, tenemos ahora el concepto de intensidad de sonido y el nivel de intensidad de sonido. Entonces, el movimiento, dice por acá, ondulatorio, implica la propagación de energía. El movimiento ondulatorio implica la propagación de energía. Bueno, entonces la razón de la transferencia de energía se expresa en términos de intensidad, ¿verdad? Que es la energía transportada por tiempo unitario a través de un área unitaria. Bueno, como la energía entonces dividida entre tiempo es potencia, como ya lo sabemos, la intensidad entonces es potencia dividida entre área. Por lo que nos queda entonces una ecuación también donde podemos calcular esa intensidad, que al final es potencia dividido dentro de área y dice si no hay pérdidas. Ahí tenemos una imagen, esa imagen de ahí pues es la intensidad de una fuente puntual. En el centro está la fuente de la intensidad o del sonido, aquí lo tenemos en el centro, y pues la energía emitida por una fuente puntual como esta se dispersa igualmente en todas direcciones, ¿verdad? En todas direcciones se dispersa la energía emitida. Igualmente, digamos, en cualquier dirección que ustedes lleguen. Muy bien, entonces, como la intensidad es potencia dividida entre el área, también tenemos ahí potencia es igual a, perdón, intensidad es igual a potencia sobre área, que es 4 pi por el radio al cuadrado, en este caso de una fuente puntual, si no hay pérdidas. Muy bien, la intensidad entonces de una fuente puntual, allá ya vamos definiendo otro concepto, y entonces tenemos del sonido es por lo tanto inversamente proporcional al cuadrado de la distancia de la fuente. Aquí tenemos, ¿no? La intensidad del sonido es percibida por el oído como sonoridad o intensidad sonora. Ahí tenemos el umbral de audición y también tenemos el umbral de dolor, donde podemos escuchar con tranquilidad y donde ya hay dolor a la hora de escuchar. Ahí tenemos entonces dos medidas del nivel de sonido, que es el Ebel y está el decibel, ¿verdad? Que son las unidades más comunes de medición, ¿verdad? A veces escuchamos tantos decibeles, pues es el nivel de intensidad de sonido, ¿verdad? Que es y el decibel es una décima del bel, ¿verdad? Bel, gracias a la persona que inventó el teléfono, ¿verdad? El rango de 0 a 12 bels corresponde de 0 a 120 decibeles. En este caso, pues esta ecuación para el nivel de intensidad de sonido relativo. Ahí tenemos la ecuación para calcular, lleva un logaritmo de la intensidad del sonido en decibeles. Muy bien, entonces llegamos a la sección de preguntas para estudio. Deseo que les vaya muy bien esta sección y nos vemos en una próxima oportunidad y hasta pronto. Muchas gracias.